El día de hoy veremos sobre las leyes de la termodinámica, en específico sobre la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Finalmente veremos la aplicación de estas dos leyes para máquinas térmicas. Para empezar a analizar las leyes de la termodinámica necesitamos entender muy bien qué es la energía interna. Nosotros, como en las clases pasadas habíamos mencionado, todos los cuerpos están constituidos de átomos o moléculas, ¿cierto? Y esos átomos o moléculas no están estáticas, están moviéndose. Pueden moverse de un lugar a otro de forma caótica, ¿cierto? Ahora, aparte de este movimiento, también tienen energías potenciales, ¿sí? Como la potencia eléctrica y otro tipo de energías potenciales. Entonces, todas las moléculas adentro tienen energía cinética, porque se mueven, y energía potencial. La suma de todas estas energías viene a ser la energía interna, ¿sí? Es decir, son todas las energías que poseen los cuerpos, pero a nivel microscópico. No confundir energía interna con temperatura. La temperatura me indicaba el promedio de esas energías, pero la energía interna viene a ser el total de mis energías que hay dentro de los cuerpos a nivel microscópico. Pero se suele relacionar, estas dos están relacionadas, ¿cierto? Las dos están hablando de la energía adentro, energía propia del cuerpo. Entonces, si es que hay un cambio de temperatura, también suele haber un cambio de energía interna. La primera ley de la termodinámica es una ley que está basada en el principio de conservación de más energía. Este principio me dice de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo aplicamos al calor. Entonces, en un sistema no va a perder ni ganar una cantidad de calor en específico, ¿sí? Todo se genera partiendo de un lugar o yéndose hacia otro lugar. ¿Cómo nosotros describimos esta primera ley de la termodinámica? Mediante esta ley simple, que el calor que se genera en un sistema termodinámico es igual al trabajo más la variación de energía interna, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta primera ecuación, donde nosotros tenemos nuestro sistema termodinámico. Aquí está nuestro sistema termodinámico. Cuando el trabajo se realiza sobre el sistema, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tener aquí un envase, un gas y un pistón. Entonces, cuando se realiza sobre el sistema, por ejemplo, una fuerza externa va a hacer que ese pistón o el émbolo comience a bajar, ¿cierto? Entonces, está realizando trabajo, pero sobre el sistema. Entonces, ahí el trabajo es negativo. Pero, si el sistema es quien realiza ese trabajo, por ejemplo, aquí el gas que está contenido aquí comienza a empujar ese émbolo pistón y comienza a elevarse. O sea, el sistema está realizando el trabajo. Entonces, en ese caso, el trabajo es positivo. Caso contrario, tenemos con el calor. Cuando el calor se entrega al sistema, o sea, tú le das calor al sistema, tienes una tetera y comienzas a hacerle hervir, estás dándole calor. Entonces, en ese caso, el calor es positivo porque le estás entregando calor. Pero si el sistema es quien da calor, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú tienes un vaso con agua hirviendo y te vas al polo norte. ¿Qué va a suceder? Tu, tu vaso con agua hirviendo va a congelarse. ¿Por qué? Porque el calor que tenía ese vaso, o sea, la energía, lo está transmitiendo al ambiente. O sea, lo está entregando, está saliendo el calor de ese vaso. Cuando eso sucede, el calor es negativo. ¿Sí? Recuerda bien, cuando el trabajo se realiza, entra el trabajo sobre un cuerpo es negativo, pero si el trabajo sale sobre el sistema es positivo. Caso contrario, cuando el calor, perdón, la cantidad de calor entra al sistema,
es positivo, pero si sale es negativo. Entonces, ahora veamos un poco sobre los principios termodinámicos. Vamos a aplicar lo que hemos visto antes. Como en la clase pasada hemos visto, nosotros tenemos nuestro diagrama de fases de volumen versus presión, ¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos que en un proceso isobárico, acá está, el diagrama que nosotros tenemos es paralelo al eje del volumen isobárico, presión constante. Pero si es que el proceso es isocórico, volumen constante, el diagrama es paralelo al eje de la presión. Luego, si tenemos una isoterma, el proceso isotérmico está en esta curva, ¿cierto? Donde la temperatura ya es constante. Esta de aquí, como ves en el gráfico del costado, me va a representar la curva de una hipérbola, ¿sí? Toda esta curva. Y finalmente, si yo tengo dos isotermas, como estás observando aquí, ya, y el proceso se realiza de una isoterma hacia otra isoterma, como estás observando, ese proceso se conoce como adiabático, donde el calor que se genera entre el sistema y el ambiente, la parte externa, es cero, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros recordamos esto de aquí, que el trabajo que se realiza entre los cuatro procesos se encuentra de la siguiente manera, recordando antes nuestra ley, ¿cierto? La ecuación de estado, que presión por volumen igual al número de moles por la constante por temperatura. Que también podemos encontrar, por ejemplo, en el proceso isobárico, que el trabajo era la presión por la variación de volumen. Si nosotros cambiamos presión y variación de volumen, en esta ecuación obtenemos la otra fórmula, que es el número de moles por la constante por la variación de la temperatura. De la misma manera, encontramos el trabajo para un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico el trabajo lo habíamos encontrado como el número de moles, la constante universal por temperatura, por el logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1. Recordando que esto se realiza del volumen 1 al volumen 2, ¿cierto? O del estado 1 al estado 2. Entonces también podemos calcular lo mismo, pero ya no como una división de volúmenes, sino como una división de presiones. Todo de acuerdo aquí, ¿sí? Luego en el proceso isocórico, en este proceso el volumen es constante. Aquí nosotros sabíamos que como el volumen no se expande ni se contrae, no se realiza trabajo, entonces el trabajo es cero. Y recordando nuestra ley de la termodinámica, donde tenemos que el calor es el trabajo más la variación de la energía interna, ¿cierto? Como el trabajo es cero, entonces la variación de energía interna va a ser igual al calor que se genera. Y en un proceso diabático, este calor habíamos dicho que era cero, ¿cierto? Como esto es cero, el calor es cero, se va, este trabajo pasa a restar y la variación de energía interna es menos el trabajo. Muy bien, tenemos eso combinando nuestra ecuación de estado para los gases ideales junto con el, la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía. Un ciclo termodinámico viene a ser una serie de procesos termodinámicos, transformaciones termodinámicas, donde parte de un estado 1 puede ir por cualquier lado de mi diagrama, pero regresa a ese estado 1, ¿sí? Partiendo de un estado, va y regresa. Eso es un ciclo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a este sistema con este émbolo
Un gas pasa a un estado 2, pero regresa al estado 1, ¿no? Puede ser que yo aquí presione, aquí está con menos volumen, y de ahí suelte otra vez y regrese a ese estado. Entonces, la segunda ley de la termodinámica me dice, ¿ya?, que el calor que se está generando en un proceso termodinámico solamente va a fluir desde un foco caliente a un foco frío. No puede ser al revés de forma espontánea, es decir, de forma natural. Nosotros tendríamos que crear una serie de procesos para pasar del foco frío al foco caliente, ¿cierto? Esta segunda ley de la termodinámica es una ley que restringe a la primera. Si tú has visto, en la primera me está diciendo que el calor es el trabajo más la variación de energía interna. O sea, si es yo puedo convertir todo el calor en trabajo, teniendo esto como cero. Pero esta segunda ley me dice que no, eso no es posible. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Los procesos térmicos tienden a tener una dirección ya establecida. Cuando estos procesos son espontáneos, me está diciendo que ocurre de forma natural, ¿sí? No requiriendo de nada de forma exterior. Por ejemplo, acá tú estás viendo que si yo suelto una pelota por esta pendiente, esta va a caer, ¿cierto? O sea, por acción de la gravedad, pero esa acción es de forma natural creada por la Tierra. Caso contrario, si la pelota quiere subir, no va a suceder solo. Tiene que haber una persona o alguien que suba esa pelota. O sea, no es de forma natural. Es decir, no es espontáneo. Y cuando hablamos de procesos reversibles o irreversibles, simplemente estamos diciendo que en los procesos irreversibles no se puede regresar al estado anterior de forma espontánea. Y en los procesos reversibles sí se puede lograr esos dos. Por ejemplo, tienes aquí una caja de metal que estaba a 70 grados Celsius y aquí adentro hay hielo. Como tú sabes, van a llegar al equilibrio térmico y esta caja va a tener 40 y aquí el hielo se va a derretir, ¿cierto? Entonces, este sistema por sí solo no puede regresar al sistema que está aquí atrás. Por eso es irreversible. En cambio, si la caja y el hielo están a la misma temperatura, se puede lograr que entre estos dos puedan irse, ¿cierto? Hielo, líquido, líquido, hielo. Entonces, una máquina térmica simplemente es un dispositivo que va a convertir esa energía térmica en otro tipo de energía. Pues en la misma energía térmica o puede ser energía eléctrica mediante un generador, por ejemplo, o también energía mecánica, porque aquí el generador está girando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las máquinas térmicas generalmente son distintas unas de otras, pero comparten todas algunas características. Por ejemplo, yo tengo un foco caliente, se tiene un foco frío y aquí está la máquina. El calor que entra del foco caliente se transforma en un trabajo, el trabajo de la máquina, pero no todo este trabajo se aprovecha, sino que parte también sale al exterior, puedes llamarle foco frío, ¿sí? O depósito caliente, depósito frío. Y esto de aquí, como estás viendo, se genera un ciclo. ¿Ya? Esto se genera durante un ciclo termodinámico. Entonces, la segunda ley de termodinámica, aplicándola aquí, me está diciendo que es imposible que una máquina absorba todo el calor y lo convierta en trabajo. Como hemos visto, lo restringe, ¿sí? No puede suceder eso. O sea, no hay una máquina 100% eficiente. Y también vemos el planteamiento de Klaus, que me está diciendo de que del foco frío no puede ir al foco caliente de forma espontánea, ¿sí? Entonces lo que en verdad sucede en las máquinas térmicas es que de foco caliente va a la máquina y de aquí esta máquina realiza un trabajo, pero parte de ese calor que está dando se elimina, ¿cierto? Se va a un foco frío, aquí por ejemplo. Pero en una máquina puede ser que el calor se comience a ir al ambiente, al exterior y no lo aprovecha todo.
Entonces, el trabajo neto que realiza la máquina será la diferencia de estos dos calores, el calor que entra con el calor que sale, teniendo en cuenta que los dos tipos de calor tienen que ser en valor absoluto, ¿sí? O si no, puedes expresarlo así, como que el trabajo es la suma de estos dos calores, teniendo en cuenta de que como este calor está saliendo de la máquina, hemos visto que es negativo. Y por último, y no menos importante, está esto de aquí, la eficiencia de una máquina térmica. Entonces, una máquina térmica, entre mayor aproveche el calor que me da la fuente caliente, más eficiente va a ser, porque va a desperdiciar menos. Eso lo podemos escribir aquí, que la eficiencia es el trabajo entre el calor que recibe la fuente caliente. Pero como el trabajo es toda esta diferencia de calores, lo reemplazo aquí y obtengo esto. Es 1 menos el calor que se va a la fuente fría entre el calor de la fuente caliente. Si tú ves, si es que no se genera, por ejemplo, calor en la fuente fría, esto sería cero. La eficiencia sería 1, sería máxima. En este caso, como no hay calor aquí, todo el calor se convierte en trabajo. O sea, allí obtendríamos una máquina perfecta. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una explicación en el diagrama de fases sobre este tipo de ciclos o sobre las máquinas? El ciclo idealizado, más idealizado, es el ciclo de Carnot, en el que me dice que ya no relaciona el calor de la fuente caliente y la fuente fría, sino están relacionados directamente con la temperatura y el ambiente. Entonces nosotros tenemos aquí este diagrama que lo vamos a analizar ahora. Este ciclo de Carnot es un ciclo ideal que me permite entender cómo es que aproximadamente funciona una máquina térmica. Un ciclo más cercano a lo real que está basado en el ciclo de Carnot es el ciclo de Stirling. Entonces, en el ciclo de Carnot, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos 4 isotermas, ¿cierto? Pero vamos a utilizar solamente 2 de ellas. Entonces, este ciclo de Carnot empieza así, con una expansión isotérmica. Como es una expansión isotérmica, el trabajo es positivo porque lo realiza el sistema, ¿cierto? Esto sube. Entonces, de lo que está una presión y volumen, va a otra presión y volumen, donde el volumen es mayor y la presión disminuye, ¿cierto? Aquí entonces el calor que se está generando es positivo y el trabajo igual. Luego pasamos a una expansión adiabática, es decir, que aquí estamos, ¿cierto? Del 1 al 2. De aquí comienza a expandirse más, pero el calor que se está generando en esta expansión viene a ser cero. Luego hay una compresión isotérmica. ¿Ven? En esta la temperatura es constante, pero el volumen pasa del estado C al estado D. Y aquí se está entregando calor. Entonces el calor es negativo. Y el trabajo también es negativo porque tú estás presionando aquí para comprimir eso. Finalmente, del estado D al estado A, como está entre dos isotermas, es una compresión adiabática, ¿ves? Donde el calor que se genera es cero y el trabajo es negativo. Pero ojo, el calor es cero, pero hay una diferencia de temperaturas. Entonces, para ver la eficiencia en este ciclo de Carnot, el calor aquí del foco frío entre el calor del foco caliente es también conocida como la temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente. Esta relación es la relación de Kelvin y solo se cumple en el ciclo de Carnot. ¿Sí? Solo se cumple en ese ciclo de Carnot, por lo que hemos visto, por las isotermas y adiabat. Entonces, tenemos que la eficiencia será ya no con el calor, sino directamente con las temperaturas, ¿cierto? Aquí teníamos el trabajo, pero el trabajo
ya sabemos arriba que en las isotermas puede funcionar con las fórmulas que hemos visto, se reemplaza simplemente y tenemos esto de acá. Entonces, la eficiencia de un ciclo de Carnot es 1 menos la temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente. Acá tenemos nosotros algunas relaciones entre la eficiencia de una máquina real y la eficiencia del ciclo de Carnot. Como el ciclo de Carnot es ideal, entonces siempre va a tener una eficiencia mayor que las máquinas reales, ¿cierto? Entonces esta máquina sí existe, porque es menor que el ciclo la eficiencia ideal. Pero si la eficiencia de mi máquina térmica es igual a la eficiencia del ciclo de Carnot, entonces la máquina térmica es ideal. Y si la eficiencia de la máquina térmica es mayor que la eficiencia del ciclo de Carnot, el ciclo de Carnot es el ideal, es el máximo. Entonces no puede haber algo más allá de esto. Entonces esa máquina térmica no existe. Muy bien. Entonces espero que puedas revisar tus materiales. Si tienes alguna duda o consulta, puedes hacerla en clases o con los foros que tenemos.